En el año 1986 mis padres me pagaron un viaje a Kioto, Japón, para sacar una licenciatura en ciencias médicas. Eran muy estrictos con lo que a mis estudios se referían. Tenía 19 años y no era muy bueno moviéndome ni por las calles de mi ciudad natal, pero mis padres me ayudaban bastante para guiarme. Me consiguieron un apartamento en un complejo y me enviaban dinero cada cierto tiempo, para sobrevivir, obviamente. La cosa es que, el dinero que me sobraba lo ahorraba hasta que finalmente me alcanzó para comprarme una Famicom. Siempre quise tener la versión japonesa de la NES, no tenía realmente una razón en específico, tampoco es como que los estudios me dieran mucho margen de tiempo para jugar. Eran aproximadamente las 8 de la noche de un día no muy importante, estaba cepillando mis dientes para irme a dormir. Escuché un fuerte ruido venir desde fuera. Alguien golpeaba mi puerta como si quisiera echarla abajo, así que salí pitando de mi baño. Eché un ojo a través del mirador de la puerta, vi como una persona extraña, vestida con un traje negro ajustado y tapando su rostro con una extraña máscara blanca, abandonaba la escena caminando hacia atrás con su mirada aún fija en la entrada de mi apartamento. Estuve a punto de gritar por la impresión que me llevé al ver tal cosa tan cerca de mí. ¿Era un ladrón? ¿Quizás un asesino? Daba igual, estaba dispuesto a llamar a la policía, pero cuando lo hice me regañaron por jugarle bromas a la policía, básicamente pasaron de mí. Respiré hondo y con un vistazo rápido me percaté que había algo tirado en el suelo de la entrada. Era un cartucho claramente de Famicom. El tipo raro tenía que haberlo pasado por debajo de mi puerta. Tomé el objeto entre mis manos para examinarlo detenidamente, no era un momento en el que estuviera pensando con claridad. El cartucho de color amarillo, el cual, como portada, tenía el dibujo de lo que parecía ser un fantasma en una hoja de papel cualquiera, acompañado por las palabras Ghost Fantasy, el cual asumí era su título. Había descartado definitivamente la idea de un ladrón, llamó demasiado fuerte a la puerta y se estaba yendo antes de que yo llegase, por lo cual, debía saber que yo estaba dentro y contaba con que yo saliera a revisar qué estaba pasando. Pensé que quizás era un vecino que quería regalarme algo, haciendo algún rito común de Japón, o algo así. Decidí probar el juego aquella noche, supuse que no contaría con mucho tiempo para hacerlo después, debido a mis estudios, y esa noche merecía ser reconocida como una ocasión especial, debido a la peculiaridad de los eventos que acababan de acontecer. Estaba dispuesto a pasarme el juego de una sola sentada, claro, dependiendo de lo largo que fuese. De todas formas a cualquiera se le quitarían las ganas de dormir. Cuando comencé a jugar aparecí de golpe en un pueblo delimitado por una cerca. No podía elegir un nuevo juego opciones, nada, simplemente empezabas ahí. El juego recordaba a cómo se jugaba el Dragon Quest. Te movías con las direccionales, con el botón A interactuabas con el entorno y con B podías ver tu menú de personaje. En dicho menú, por cierto, podías ver el nombre de tu personaje, su sprite y una descripción corta. En este caso, mi personaje se llamaba Rad y su descripción expedía: "No soy yo", escrito en japonés, como el resto del juego. Me di una vuelta por el pueblo para ver qué podía encontrar. El lugar no era demasiado grande y tampoco estaba muy bien decorada, se sentía vacía, además de tener un tono azul bastante fastidioso. Podías encontrar varios NPC repartidos por el mapa, algunos de ellos no tenían diálogo y la gran mayoría compartían modelo, a excepción de unas chicas pelirrojas y piel totalmente blanca, que, interactúes con la que interactúes aparecerá un cuadro de diálogo que dirá: "Solo te están mirando". Había 4 de estas chicas, cada una custodiando una casa en las esquinas del mapa, todos los demás edificios eran inaccesibles. Aunque compartieran el mismo diseño, debía dirigirme primero a la casa de arriba a la izquierda, puesto que en las demás, las chicas pelirrojas te decían: "No", si intentabas entrar. De camino puedes hablar con algunos personajes que te dirán cosas como: "Este lugar no nos quiere, soy mejor que ustedes y aún no soy apreciado, simplemente acéptalo", cosas de estilo, pero yo realmente no les prestaba mucha atención porque no me parecían cosas realmente relevantes. Entré a la casa y se escuchó un fuerte sonido, un boom. Interactuar con la puerta por la que entraste hará que figurete un mensaje afirmando que la entrada está cerrada, por lo que pude deducir que el causante del sonido fue la propia puerta. La casa no tenía gran cosa, simplemente parecía una casa con ventanas y 2 o 3 muebles, además de una única entrada que estaba a unos pasos frente a nuestro personaje. Entré por la puerta y me hallé en un pasillo verde, rodeado con paredes decoradas con robos blanco y negro.
Ahí me encontré con un personaje totalmente pálido, de ojos rojos y un cuerpo sin pies, que miró a mi personaje por un segundo, para luego irse rápidamente hacia el norte, no sin antes pronunciar unas palabras. Tu destino está escrito en este lugar. El camino era angosto, pero por él cabría cualquier NPC. Aquel personaje de pinta fantasmagórica debía ser importante, pues era quien aparecía en el cartucho del juego, o por lo menos no había otro que tuviera más parecido. Cuando persigues a Phantom, así es como decidí apodar al NPC extraño, te das cuenta rápidamente que no puedes alcanzarle, se mueve demasiado rápido. El camino parecía ser infinito, mas no podía regresar, pues se iba creando un muro invisible conforme avanzaba. El diseño monocromático de las paredes se me empezaba a hacer tedioso, quería salir rápido de ese sitio. Conforme caminaba, el personaje se movía cada vez más y más lento, y así hasta que se quedó pillado en un sitio. Se escuchaban sonidos extraños, como si golpearan un objeto de manera violenta, y de pronto me saltó un screamer. Una cara triste, supuse que del protagonista, acompañado de un molesto pitido y de la leyenda. Rat se rindió. Salté de mi asiento en cuanto apareció, pero tan solo era un susto fácil, de todas formas hasta ese momento no me había cuestionado qué o por qué me había regalado un juego así, ¿había algo que debiera entender? Por un momento había pensado que era la pantalla de Game Over, pero en realidad me daba la opción de continuar, así que presioné A para continuar jugando. Volví a la zona inicial, desde aquí ya no sabía qué podía pasar, pero la intriga me obligó a proseguir. Me moví hacia la parte de arriba a la derecha, por alguna razón la pantalla estaba parpadeando, como si alguien estuviese jugando con un interruptor de luz. Además, el color de la pantalla había pasado de azul a rojo. Me estaba moviendo torpemente, mientras escuchaba pasos de personas dentro de mi televisión. No habían personajes moviéndose, así que estaba convencido de que se trataba de música de ambiente, aunque eso no me ponía precisamente cómodo. La oscuridad de mi casa no era agradable mientras jugaba esa cosa, así que decidí encenderla, pero tras un rato un vecino me casi obligó a apagarla, decía que le estaba haciendo pasar una mala noche o algo así. No le puse mucha atención, pero de todas formas le hice caso. Me puse una sábana encima, no estoy seguro de por qué, pero pensé que serviría de algo. Llegué a la segunda casa, la chica me dejó entrar. Era el mismo interior del edificio anterior, se escuchó nuevamente el topetazo de la puerta. Solté un largo suspiro y pasé al siguiente cuarto. La pantalla ahora se veía oscura a excepción del jugador y un pequeño ratio alrededor de este, como si el personaje sostuviese una linterna, además se le añadía un borde rojo semitransparente al escenario. No se podía ver mucho aparte del suelo que parecían manchas rojas. No era sangre, era más bien un dibujo gigante hecho con un color rojizo. No tenía completa libertad para moverme, pues había muros invisibles dando así una falsa impresión laberíntica. Digo falsa porque solo había un camino. Conforme avanzaba pude escuchar voces extrañas, no eran los típicos susurros, sonaba como si alguien se estuviera quejando, y cada vez esos quejidos se escuchaban más fuerte. Me estaba poniendo tenso, así que presioné el botón B para abrir el menú y descansar un rato. Me di cuenta de que aparte de que los sonidos del juego no cesaban, la descripción del personaje había cambiado. Odio estar aquí, no sabía si había cambiado al entrar en la segunda casa o cuando el juego me regresó al principio al terminar la primera. De cualquier modo me seguí moviendo hasta que en un punto me encontré con Phantom, quien estaba en medio del camino, impidiéndome el paso. Interactué con él y me soltó un mensaje que decía: tienes que aceptarlo, este no es tu lugar. La pantalla comenzó a temblar agresivamente y tras un par de segundos Rat se rindió. Ese susto fácil no iba a volver a joderme. Volví al principio del juego tras darle al botón de continuar. ¿Alguno de ustedes se habría figurado dejar de jugar? Yo no, estaba demasiado intrigado como parar, quería saber lo que sucedía. Quise ver la descripción de Rat, y efectivamente, había cambiado a no quiero continuar. La pantalla no estaba parpadeando, pero sí se había coloreado completamente a un tono verde. Quería ver qué decían los NPCs, pero ahora solo había sprites que interpreté como cadáveres, cosa que se confirmó al interactuar con uno de ellos, pues me soltaba el mensaje de está muerto. ¿Los habrá matado Phantom? Me pregunté, pero realmente no tenía sentido, estaba seguro de que Phantom no era un enemigo. No me dejaba entrar a la casa abajo a la derecha, así que me dirigí hacia la de abajo a la izquierda. La chica me permitió el acceso, la misma casa, lo de siempre. Cuando entré a la habitación adyacente un montón de NPCs tenían rodeado a Rat.
Lo curioso es que dichos personajes tenían el mismo diseño de este último, cosa que no había sucedido hasta ese momento. Estos estaban siendo acompañados por Phantom. Se estaba escuchando un piano de fondo, pero tocaba únicamente una sola tecla, en ocasiones muy fuerte. Quería dejar a Phantom para el final, así que me dediqué a hablar con las demás copias de mi personaje y me dijeron estas cosas. Me gustaría no poder sentir. No me importa quién o qué. Es muy sencillo. No me cuido más. No me espera nada. Me estoy arrastrando. No merezco estar aquí, ¿cierto? Cabe añadir que conforme interactuabas con los otros Rad, la pantalla se iba ondulando, como una especie de GIF. Me provocaba mareo y era casi injugable. Finalmente hablé con Phantom, quien soltó un diálogo bastante diferente a los anteriores. Todos a los que odia están muertos, no tienes escapatoria. Saltó la pantalla con el rostro triste por tercera vez. Yo simplemente le di a continuar sin esperar nada. Volví al principio. La descripción de Rad ahora era: se acabó, me siento bien, cosa que me parecía extraña dado lo que llevaba de juego. Caminé un poco para descubrir que todos los personajes del mapa habían sido reemplazados por Phantom, lo que me hizo darme cuenta de que nunca hubo un solo Phantom, este solo era una víctima más. La paleta de colores se sentía natural, sin colores raros. Los fantasmas no hablaban conmigo, pero sí giraban su sprite hacia donde me movía. Mientras me iba acercando a la cuarta casa, se sobreponían imágenes semitransparentes que no sabría cómo describir, pero eran incómodas de ver, por varios motivos. Uno de ellos es que la pantalla se sentía saturada. Extrañamente, al entrar en la casa del suroeste, no pasó nada. Bueno, las luces estaban apagadas, otra vez, pero me refiero a que no pasó algo realmente extraño. Me encontraba como en una especie de santuario, un poco laberíntico, pero a diferencia de la segunda casa, era capaz de visualizar un camino claro. En mi ruta me encontré con un NPC nuevo, era más pequeño, así que supuse que era un niño. Eventualmente me di cuenta que eran varios, pero cada uno de estos te hacía una extraña pregunta de sí o no. Estas fueron mis respuestas. ¿Te gusta vivir? Sí. ¿Crees en los viajes en el tiempo? No. ¿Te gusta el poder? Sí. ¿Las nubes son amigas? No. ¿Los árboles pueden cuidar a los demás? No. ¿Crees en el fin del mundo? Sí. ¿La amistad es de privilegiados? Sí. ¿Crees en la brujería? No. ¿Te gustan los dragones? Sí. ¿Algún día seré libre? No. Dudo mucho que las respuestas sean relevantes, pero esas fueron las mías. Tras hablar con el último niño, tuve que atravesar una puerta que me llevaba a una especie de santuario o cementerio, en el cual se podía apreciar una cruz inmensa. Rad se empezó a mover automáticamente hacia la cruz, y al llegar ahí volteó con su vista en dirección al sur. Aunque sentí que me miraba a mí, se quedó parado un momento, y entonces se escuchó un sonido extraño, como si se estuviera magullando carne. El personaje hizo una animación para sentarse en el suelo mientras que debajo de él, salía lo que parecía ser sangre. Apareció una caja de texto que dictaba: Rad se ha rendido para siempre. No apareció la disque pantalla de Game Over, simplemente hubo un efecto de fundido. La pantalla se quedó en negro e hizo presencia un mensaje que dictaba: se ha abierto una nueva oportunidad. Volví nuevamente al principio, pero esta vez no estaba jugando con Rad, sino con Phantom. En ese momento estaba perplejo. ¿Por qué estaba controlando a este personaje ahora? Nunca terminé de darle una respuesta concisa. Presioné B para ver que el nombre del personaje era Fantasy y su descripción. Intentemos algo nuevo, decía. La ciudad seguía como la había dejado la última vez, no podía entrar a ninguna de las 4 casas, pero esta vez no es que las chicas no me dejaran, sino que Fantasy se daba la vuelta automáticamente al intentar acceder. Me percaté al poco tiempo de que algo sí había cambiado en la ciudad, y es que en el norte la cerca había desaparecido, por lo que podía salir tranquilamente, y como no había mucho más que hacer, pues finalmente salí. Saltó un mensaje diciendo: intentaré sobrevivir la próxima vez que regrese. En el juego aparecieron un montón de gráficos rotos y de pronto la consola se apagó. Ese era el fin, al menos el fin del juego. La persona que me dejó el juego definitivamente iba a regresar, no sabía exactamente para qué, pero volvería, pues esa era su historia y según lo que vi, esta persona no se abandonaría a sí misma. Al día siguiente, recibí una carta, la habían pasado por debajo de mi puerta. Era una carta con varias instrucciones, entre ellas, responder las preguntas y dejar la nota donde la encontré. Hice caso y le añadí una pequeña reseña de lo que sentí jugando al título. Todas las impresiones, todos los sustos, todo lo que sentí.
Es posible que esa haya sido la interacción más extraña de toda mi vida, pero me sentía identificado con el creador del juego. La respuesta no fue pronta, de hecho pasaron muchos meses, ya me había olvidado casi por completo de lo sucedido aquella noche, en esos días solo podía centrarme en graduarme, pero fue en un mundano día de 1987, en el que al llegar a mi casa me encontré con un sobre de Manila acompañado por un cartucho. El sobre, como era de esperar, traía una carta. La carta decía así: para ti. Por este medio quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a ti y a todos quienes participaron en mi proyecto secreto. Ustedes me ayudaron cuando estaba pasando por un momento en el que pude haber atentado contra mi vida. El trabajo, mi familia, todo se me venía encima, pero ustedes me dieron fuerzas para seguir adelante, y por eso considero justo que ustedes conserven los frutos de su esfuerzo. No conozco a alguno de ustedes, pero a ti específicamente te tengo un aprecio inigualable. Quiero que sepas que esto fue posible a las respuestas de todos, pero tus impresiones me inspiraron a ver más allá de lo nocivo, más allá de lo que está establecido, cosa que no fui capaz con el prototipo que jugaste. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Hironobu Sakaguchi. Esta carta demostraba lo que alguna vez pensé mientras jugaba a Ghost Fantasy. El protagonista es el creador del juego. Solté un último suspiro, pues parecía que todo iría mejor para todos. Miré el cartucho que tenía entre mis dedos y con él, me eché mi primera partida de Final Fantasy. Ese fue el final.